El colegio es conocimiento, ciencia y cultura. Le damos la bienvenida a la profesora Marta Tawil, internacionalista con especialidad en temas de Medio Oriente. Aprovechamos su presencia para comentar uno de los conflictos de la región del Medio Oriente, que es el de Siria, que justamente este mes de marzo cumple 10 años. En efecto, en marzo de 2011 iniciaba una sublevación popular en Siria en el marco de lo que se ha conocido como la Primavera Árabe. A 10 años, el balance humano es trágico. Alrededor de 500,000 muertos y todavía más heridos. 12 millones de desplazados, es decir, más de la mitad de la población, y aproximadamente 5,5 millones de refugiados en Turquía, Líbano y Europa. Un tercio de las escuelas han sido destruidas o requisadas por los combatientes. Solo la mitad de los hospitales funcionan, según la ONU. La infraestructura económica del país ha sido destruida, así como los sistemas de salud y educación. Aproximadamente 70% del personal médico murió o huyó. La agricultura apenas sobrevive. Así que bueno, lo que nos enfrentamos es en efecto un escenario muy devastador y tenemos hoy la suerte de contar con un especialista que puede explicarnos no solo qué pasó en ese momento, sino qué ha pasado en estos 10 años. Profesora Tawil, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sea usted muy bienvenida. Muchas gracias, Ana, encantada. Bueno, Marta, la primera pregunta que creo que corresponde es ¿por qué inició? ¿Qué pasó en esta primavera árabe? ¿Por qué la sublevación en Siria? Bueno, el levantamiento sirio de 2011 es parte de lo que se ha llamado la primavera árabe, como ya decías, y como todos los países de la región, en Siria empeoraron las condiciones económicas durante la primera década del siglo XXI. Fue un deterioro muy marcado, especialmente en las zonas rurales, las cuales habían sido el bastión del partido Baas que gobierna en Siria desde los años 60. Al mismo tiempo, en las ciudades el desempleo aumentó muchísimo y simultáneamente las medidas neoliberales en la economía enriquecieron de manera grosera a la familia gobernante, ¿no? Entonces, la sublevación inició para exigir reformas estructurales en la política y la economía y envalentonaron a los sirios los ejemplos de Túnez y de Egipto, cuyas poblaciones lograron derrocar a sus presidentes en enero de ese año. Entonces, las protestas de los sirios se dirigieron contra un régimen que está en el poder desde 1970, amparado por un sistema de servicios de inteligencia, redes clientelistas, divisiones regionales, alianzas internacionales que le permiten al régimen sofocar cualquier oposición o crítica internas. Y a ello se agregaron las sequías sucesivas desde 2003, 2004 en Siria, ¿no? Fueron, digamos, la gota que derramó el vaso de la frustración social. ¿Y quién se sublevó, Marta? ¿Quiénes eran estos grupos que pedían un cambio? Pues gran parte de la población. El hecho de que más del 75% del territorio sirio escapara del control del régimen, efectivamente escapó de su control entre 2012 y 2016, ilustra el alcance de ese rechazo a este régimen. La gente salió a las calles en zonas con mayoría árabe y kurda, pero también en zonas mixtas, en ciudades también con mayoría drusa, ¿no? Ahí se reunieron también manifestantes y activistas, ¿no? De todas las comunidades. Desde luego hubo una concentración de protestas en el campo con una demografía de mayoría suní, ¿no? O en los suburbios de las ciudades, ¿no? Que son también predominantemente sunis, pero eso no debe sorprender porque los árabes sunis representan más del 65% de la población total de Siria. ¿Por qué hablas de una sublevación y no de una guerra civil? Puedo entender, digamos, la sublevación en marzo de 2011, pero ya con 10 años pues, de existencia de este conflicto, ¿por qué lo llamas sublevación y no necesariamente guerra civil? Bueno, porque es importante recordar que esto inició como una sublevación pacífica, popular. La dinámica fue inicialmente una de las más democráticas de todas las revueltas, porque como no había fuerzas dominantes de la oposición, la gente se organizó en estas manifestaciones que fueron creciendo con el tiempo en torno a comités de coordinación, sobre todo en los primeros meses del levantamiento. Entonces, eso no hay que olvidarlo, ¿no? Porque ahora nada más nos quedamos con la imagen negativa, ¿no? De lo que derivó este levantamiento, pero en buena medida se debió esta guerra a la militarización provocada por la represión del régimen. Y es que no pudo tener éxito estas sublevaciones como las tuvieron de manera relativa en Egipto o en Túnez, porque
la naturaleza del régimen sirio es diferente, ¿no? Alrededor del presidente hay una fuerza de élite que funciona como su guardia de seguridad privada. Los militares en Siria no pueden derrocar al presidente, no lo han logrado, no, como se hizo en Egipto, por ejemplo, porque en Siria la institución del ejército nunca ha sido una institución autónoma y aunque tienen una participación económica muy importante, o sea, en la economía de Siria, como los militares en Egipto, en el caso de Siria, esa participación económica, a diferencia de Egipto, se hace a través de medios informales, no institucionalizados, comunitarios, esto es con bases sectarias y patrimoniales. Entonces, la única respuesta del régimen de Assad, además de esto, es que desde el primer día del levantamiento y mucho antes de su militarización fue la violencia, ¿no? La represión, y se volvió esta represión de una intensidad tremenda a partir del verano de 2012, durante el inicio de las campañas de bombardeo aéreo por parte del régimen. Y desde entonces ha habido ya claramente, sí, desde 2013, digamos, dos tipos, o 2012, finales de 2012, dos tipos de guerra, digamos, una guerra del régimen y sus aliados contra la sociedad siria y otra que se desarrolló entre diversos grupos de la oposición siria, pero también actores externos, grupos, milicias externas a favor o en contra de Assad. Claro, no es una guerra civil porque sale de alguna manera de Siria, no es una guerra que quede contenida en Siria. Exacto, no está solo limitada a grupos dentro de Siria, sino en todo caso, si así fue en buena medida también atizada por la actividad de grupos externos. ¿Y cuál fue la geopolítica de esta sublevación? Por un lado, digamos, ¿quiénes son los actores que sí entran? ¿Y por qué, por otro lado, la vacilación y la división de un occidente que es incapaz de entrar directamente? Quienes han protegido al régimen de Assad han sido principalmente Rusia e Irán. Frente a los esfuerzos de Moscú y de Teherán, las potencias occidentales, en efecto, se mostraron bastante vacilantes, bastante divididas. En 2012, el gobierno del presidente Obama en Estados Unidos se negó a enviar sistemas portátiles de defensa aérea a la oposición siria. En un momento en el que la oposición estaba bastante todavía compacta, era posible identificarla como un actor más o menos unificado con elementos bastante confiables, etcétera, ¿no? En general, digamos, ¿no? Pero no ocurrió. Estados Unidos no quiso dar ese paso. Luego vino la famosa línea roja del presidente Obama, que prácticamente mandó el mensaje de que cualquier ataque, siempre que no fuese con armas químicas, se podía tolerar. Pero luego vino el ataque químico y se toleró, ¿no? Aquí, bueno, habría que entender las posiciones o la política exterior de Estados Unidos con Obama a partir de la propia posición del presidente Obama respecto a la guerra de Irak, al fiasco que fue la invasión de Estados Unidos y el derrocamiento del régimen iraquí de Saddam Hussein, el caos libio también tras la caída de Gaddafi con las operaciones de intervención de la OTAN en 2011. Entonces, y agreguemos a eso, pues la prioridad regional de Obama. Su prioridad regional no era Siria, eran las negociaciones nucleares con Irán. Y para esas negociaciones, los asesores, el equipo de política exterior de Obama aconsejaba más bien el apaciguamiento en Siria, no un enfrentamiento con países como Rusia o como Irán. Assad sobrevivió al final gracias a su aliado iraní, que movilizó recursos desde el verano de 2011 a partir del año siguiente, milicias chiíes de Irak, del Líbano, principalmente el Hezbollah, y luego también incluso de Afganistán. Y simultáneamente Rusia y China en Naciones Unidas actuaban vetando, usando repetidamente su poder de veto contra cualquier resolución que atacase al régimen en Damasco. Y luego ya Rusia coronó, digamos, esta influencia interviniendo militarmente en septiembre de 2015 para rescatar al régimen de Bashar al-Assad del colapso. La estrategia de Rusia con su presidente Vladimir Putin es usar a Siria como base de su influencia como potencia mundial. Y esa estrategia se apoya en una política de reconstrucción de instituciones estatales en Siria, principalmente el ejército, y garantizar que las figuras militares y políticas clave sean leales a Moscú. Y estas relaciones entre Siria y Rusia tienen, digamos, toda una historia detrás, ¿no? Y Rusia quiere nuevamente invertir en este país como también por su misma posición estratégica y por su
posición también en el marco de el conflicto con Israel para usarla como pieza para garantizar su influencia en la región. ¿También es un actor importante Turquía? Sí, lo ha sido, desde luego. Antes de la sublevación había sido un socio económico muy importante del régimen sirio, pero meses después de iniciar la sublevación y en el marco de la represión, el presidente de Turquía, Erdogan, cambió de política para apoyar a la oposición al régimen, principalmente a la hermandad musulmana o a los grupos islamistas. Paralelamente, sus servicios secretos fueron cómplices de grupos yihadistas, a quienes dejaron, digamos, se hicieron de la vista gorda frente a su tránsito a Siria entre 2012 y 2013. Se ha estudiado mucho la política exterior de Ankara, cómo pudo, digamos, Turquía confiar que iba a poder controlar a estos grupos, ¿no? Ankara pensó que podría controlarlos, efectivamente, utilizarlos para complicarle las cosas, sobre todo a las milicias kurdas en el norte de Siria. Pero la afluencia masiva de yihadistas hacia Siria desde Irak y los cambios dentro del movimiento yihadista también, sus fracturas, permitieron el surgimiento del Estado Islámico, de Daesh, en 2013 y su ascenso en 2014, y eso ya cambió todo, ¿no? Y entonces los yihadistas en Siria se dividieron y pues fue finalmente el Estado Islámico el que ganó y escapó del control turco. Pues lo que vemos realmente es un escenario sumamente complejo, en donde no solo hay actores estatales, sino actores no estatales con muchísimo poder. Yo me imagino que como internacionalista tienes allí un universo increíble de actores y de dinámicas. Uno de ellos, sin duda, es la ONU. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho la ONU? Digo, ya tú ya nos dijiste que evidentemente China y Rusia, con su poder de veto, pues pueden frenar muchas cosas, ¿no? Pero supongo también que debe ser un conflicto que llevó a la ONU y que de alguna manera esta organización mundial pues trató de hacer algo en Siria. ¿Qué fue lo que propuso? Bueno, desde el inicio del conflicto la ONU se vio paralizada y hacia finales de 2015 ya el Consejo de Seguridad pudo adoptar por unanimidad una resolución, la 2254, que indica un proceso político, que convoca un proceso político que dirijan los sirios, que facilite la ONU en 6 meses, con una gobernanza que no sea sectaria, en fin, se fija un cronograma, se dice que se van a definir las modalidades de una nueva constitución para elecciones libres y justas. Bueno, la verdad es que no ha habido mucho de eso, nada en realidad. Las negociaciones de Ginebra, que son las negociaciones bajo la égida de la ONU, así como el llamado proceso de Astana, que Moscú puso en marcha para un poco contener las presiones de la ONU, y que se ha visto, de hecho, paralizado por las disputas entre Irán y Turquía, están estancadas. O sea, los dos procesos paralelos están estancados. Hay que decir también que varios ministerios en el gobierno de Assad han sido apoyados por agencias de la ONU a lo largo del conflicto, y ello a pesar de ser blanco del régimen de sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos. No es siempre el problema, los déficits, relacionados con la ayuda humanitaria, ¿no? Y que hemos visto en otras partes del mundo, en conflictos así o en guerras. Proceder como si la ayuda humanitaria y alimentaria de emergencia no tuviese ningún tipo de impacto político militar, ¿no? Respaldados con las agencias de la ONU, en este caso, con el principio de la neutralidad, al final no les permite, me parece, no les ha permitido medir las consecuencias de su incidencia. En este caso, varios reportes académicos de organismos internacionales muestran cómo la ayuda alimentaria de las agencias de la ONU fortaleció indirectamente los mecanismos de distribución de estos alimentos y de control por parte del régimen y de Rusia. Entonces, para los civiles sirios a estas alturas, realmente son los tribunales europeos los que han revelado ser las únicas vías disponibles para obtener algún tipo de justicia. Como Siria no ha ratificado el Tratado de la Corte Penal Internacional, sus funcionarios no pueden ser juzgados allí, ¿no? Y en la ONU, pues ya lo hemos dicho, Rusia veta cualquier procedimiento dirigido contra Damasco. En el caso del conflicto en Siria, es un caso pues muy difícil y que muestra el dilema que tiene la ONU,
que como ONU tiene que responder a una situación de crisis humanitaria tan brutal como la que hay en Siria, pero al mismo tiempo, de una manera indirecta, apoya al régimen que justamente está provocando todo eso y que está reprimiendo y que está evitando la alimentación y la salud, etcétera. Eso por un lado, Marta, y por el otro lado, pues son los europeos los que quizá podrían hacer algo, no necesariamente Estados Unidos. ¿Es una percepción acertada? Por lo que respecta a, sí, digamos, a los procesos en tribunales, es lo que hemos estado viendo, es donde Europa ahorita, y sobre todo Alemania, pero también Francia, pero principalmente Alemania, se está distinguiendo, está ofreciendo esa vía, ¿no? Y esto ha ocurrido también porque ha habido varios refugiados en Alemania y también ex miembros de los servicios secretos de inteligencia que participaron en procedimientos de tortura, encarcelamiento, desapariciones, que estaban ahora en Alemania, y los refugiados los han identificado y es en ese marco y en ese territorio que han podido llevarlos a juicio, y es una digamos, luz de esperanza para ellos, una luz al final del túnel, que sin embargo, con todo, pues promete ser bastante largo aún. Y entonces, con toda esta salida de tantas personas de Siria, de gente capacitada, ¿qué queda de la oposición siria? Muy poco, al menos así como la oposición que empezó a inicios, ¿no? De la sublevación, o sea, y esto porque el régimen logró marginar de diversas formas a todos aquellos que tenían el potencial de desempeñar un papel de liderazgo como oposición. Pienso, por ejemplo, en el Ejército Libre Sirio o en el Consejo Nacional Sirio o en la Coalición Nacional de Fuerzas Revolucionarias y de Oposición Sirias, ¿no? Y aquí tuvieron mucho que ver en esa fragmentación, pues la represión del régimen y también la intervención de las potencias regionales que en busca de influencia como Arabia Saudí y Emiratos, ¿no? Estos países patrocinaron a grupos de oposición para avanzar sus propias agendas. Entonces, estos grupos empezaron a desgastarse, a fracturarse, y eso, junto con la falta de liderazgo, de representatividad, pues contribuyó a debilitar aún más a la oposición siria dentro del país. ¿Y tú dirías entonces, Marta, que Bashar ganó? Pues sí, pero ganó. A ver, ganó, pero ¿qué tipo de gobierno ganó? ¿Qué tipo de control retiene ahora? Bashar al-Assad va a gobernar, está gobernando ya sin ningún tipo de soberanía. O sea, aproximadamente 65% del territorio sirio está bajo control de Moscú y de Teherán. Lo mismo ocurre con la mayoría de las fronteras sirias. Bueno, Israel, que sigue ocupando el Golán desde 67, sigue bombardeando de manera regular, más o menos frecuente, a los combatientes de Hezbollah en la frontera sirio-libanesa. Las tropas turcas y estadounidenses se despliegan en lo que queda de ese territorio fuera del control de Assad, Rusia e Irán, para apoyar a grupos de oposición. En el caso de Turquía, y para apoyar a milicias kurdas en el caso de Estados Unidos. Assad ni siquiera puede ejercer control, monopolio sobre su ejército. El ejército en Siria ya se fragmentó, su toma de decisiones es cada vez más descentralizada. Los actores de la seguridad se han seguido multiplicando y sobre todo Rusia tiene injerencia en el nombramiento de oficiales superiores, comandos de unidad, comandos de los servicios de inteligencia sirios, ¿no? Entonces ganó, pues sí, pero ¿a qué precio, no? Relativamente, claro, no tiene realmente un país, tiene partes de territorio, ¿no? Y desde luego, pues la capacidad represiva. Así es. Marta, pero por lo que tú nos dices, Rusia es realmente un actor muy, muy fuerte en Siria, está en Siria. ¿Tú dirías que Rusia es lo que mantiene a Siria más o menos viable? ¿O cómo se mantiene? ¿Cuáles son los ingresos del país? Sí, definitivamente. Bueno, también Irán. A ver, primero hay que decir que la infraestructura en Siria ha sido bombardeada, fábricas saqueadas, la explotación de recursos se ha complicado por cómo se ha fragmentado el territorio, ¿no? Ya ni siquiera la agricultura queda o apenas sobrevive, porque a partir de 2011 el régimen utilizó la producción de alimentos y la agricultura como arma. Por ejemplo, destruyó campos, ocupó tierras con fines militares, atacaba panaderías, hizo pasar hambre a prisioneros, asedió a civiles para obligarlos a aceptar desplazamientos, en fin. Sobrevive una contraindustria, pero sí, digamos, Rusia ha impuesto su hegemonía sobre varios sectores económicos vitales, como el petróleo, los puertos y la energía, y también sectores más pequeños. Por ejemplo, uno de ellos ahora es la fabricación de neumáticos, ¿no?
Entonces, sí, aquí el tema es que las instituciones formales en Siria que ofrecían los servicios públicos están casi asfixiadas bajo las prácticas de este sistema informal de caudillos que se instaló. De hecho, ahí la comparación con Libia es relevante en lo que respecta al control de la economía por parte de milicias rivales, ¿no? Entonces, y en el sector energético, Siria, por ejemplo, siempre fue un actor menor. Su producción de petróleo en 2010, o sea, antes de la sublevación, era alrededor de 390,000 barriles por día y con todas esas exportaciones representaban el 25% de los ingresos del régimen. Bueno, la producción después de 2011 se ha derrumbado en un 90%. Y el régimen ahora, por ejemplo, depende de Irán para sus importaciones de crudo. Y está también el tema de las sanciones occidentales impuestas a Siria desde 2011, las sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos, porque la ONU no impone sanciones a Siria. Y como no las impone, el régimen puede seguir comerciando con varios países de todo el mundo. Y si bien entiendo, tradicionalmente las economías sirias y libanesa habían estado muy vinculados. ¿Qué papel tiene ahora el Líbano? En efecto, está también el factor libanés. O sea, las economías siria y libanesa, sí, siempre estrechamente vinculadas. Beirut fue el principal motor del sector privado sirio desde el inicio del conflicto en Siria y hasta todavía el primer semestre de 2019. Pero desde el estallido de la gravísima crisis bancaria, política, económica en Líbano, se introdujeron controles informales en ese país para combatir la fuga de capitales, para respaldar la moneda local, y entonces ya no se puede fácilmente realizar transferencias al extranjero, la cantidad que se puede retirar es muy limitada, entonces sí, desde luego eso también afectó las arcas del Estado sirio. Marta, entonces lo que tenemos es una sublevación en el 2011, eh, por decirlo de alguna manera, un tanto fracasada por parte de la oposición y un conflicto por 10 años que pues realmente ha acabado con un país, ¿no? Es devastador lo que tú narras de absolutamente todos los ámbitos de la vida política, social, económica de Siria. ¿Qué sigue entonces? ¿Podrá haber algún tipo de resolución en algún momento? Va a tomar evidentemente muchos años. Las próximas elecciones de 2021, ya van a ser ahora en el verano, marcarán el cuarto mandato de Assad. Cada mandato presidencial en Siria es de 7 años, ¿no? Entonces va a haber elecciones en este verano y ya prácticamente bueno, es muy probable que se le dé la victoria. Ya ha estado en el poder Bashar al-Assad 21 años tras la muerte de su padre en el verano de 2000. Su padre gobernó durante 3 décadas, ¿no? Entonces, está eso. Y está, bueno, que la oposición o las oposiciones sirias han perdido voz, ¿no? La represión del régimen, ya lo dijimos, la violencia de diversos actores, todo eso contribuyó a su debilitamiento dentro del país. Lo que estamos viendo es este nuevo tipo de movilización de los sirios a través de los juicios en curso que ya mencionábamos en Alemania contra los crímenes de lesa humanidad. Y pues a ellos es a los que ellos se le han pasado documentando en tiempo real, acumulando documentación sobre los crímenes del régimen. Entonces, ellos y también una amplia variedad de actores de la sociedad civil siria que desde hace varios años se ocupa de organizar la ayuda humanitaria dentro de Siria y en los campos de refugiados en países como el Líbano. A ellos corresponderá ahora ganar la guerra discursiva contra la impunidad. Y de hecho, debe reconocerse que son los propios sirios quienes mejor comprenden la dinámica de su propia situación, quienes pueden identificar formas de resolver conflictos entre grupos, de reconstruir a su país. Y ahí sí me parece que las cancillerías, las Naciones Unidas han solido pasar por alto ese conocimiento y esos recursos humanos locales. Y al ignorarlos, me parece, siguen perdiendo la oportunidad única de contribuir positivamente a los esfuerzos de consolidación de la paz y la reconciliación en una era post-Assad, cuando sea que esta vaya a ocurrir. Entonces tenemos una situación en la que, como tú bien dices, evidentemente, bueno, pues son los sirios los que de alguna forma tienen que buscar qué quieren en su país, pero esto va a ser
imposible mientras no haya una reacción positiva y un acuerdo entre los actores internacionales. Así es, algún tipo de coordinación mínima, por un lado, entre todos, y al mismo tiempo una coordinación también para apoyar desde los organismos internacionales y desde las cancillerías y desde otros foros a apoyar los esfuerzos de la sociedad dentro y fuera de Siria y los programas que ellos mismos han ido produciendo, elaborando, discutiendo entre ellos para diversos sectores, economía, educación, salud, agricultura, ¿no? Apoyar esos esfuerzos con financiamiento, con trabajo colectivo para ir trabajando desde las bases, ¿no? La reconstrucción de Siria. Bueno, Marta, pues te agradecemos muchísimo todo lo que nos has narrado, lo que nos has explicado de un conflicto que en efecto, como bien lo dijimos al inicio de este podcast, de esta entrevista, pues es un conflicto que yo llamaría total y absolutamente devastador. Veremos ahora, a lo mejor con una nueva administración en Estados Unidos, posiblemente suceda algo, pero bueno, pues quedamos muy pendientes con ya mucha más información y mucho más análisis que tú muy generosamente nos has compartido. Y entonces, en algún futuro cercano o mediano, de mediano plazo, te volveremos a contactar para ver cómo se ha desarrollado este conflicto pues tan grave, tan serio y esta crisis humanitaria en Siria. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Saludos. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital de El Colegio de México.